Para Dante Urbina, cuando decías que el micro no tiene conciencia de sí mismo y por lo tanto no tiene espíritu. Bueno, obviamente me imagino que todos acá conocen que ciertos simios y otros animales tienen conciencia de sí mismos. Entonces estarías afirmando que ahí tienen espíritu esos animales, o en todo caso, porque si es que afirmas que no tienen espíritu, entonces te aclararías, ¿no? Y bueno, sería bueno también, no sé, que en lugar de remitir a tus textos, que seguramente alguno lo comprará, expliques, ¿no? Gracias. Bueno, para Dante Urbina, él menciona el universo tiene un origen. Sí, efectivamente muchos científicos están de acuerdo con ello, pero ahí inmediatamente empieza con lo que es necesariamente Dios fue el que lo creó, y también uno se da cuenta de que cuando la ciencia busca evidencia que lleva a una conclusión, él parte de la conclusión y empieza a buscar, seleccionar evidencia de ahí y allá para intentar soportarla. Eso no es ciencia, realmente eso es una pseudociencia. Me gustaría que me explicara qué es lo que ocurre ahí. Gracias. Gracias, Miguel. Ahora el turno de Robert. No, pero sí, lo que noto es que toda la argumentación teísta se ha basado en la tradición judeo-cristiana. No todas las concepciones teístas tienen esta idea de la creación o de la aparición de lo que existe. De hecho, incluso son teístas sin Dios, ¿no? Como algunas en el budismo, en fin. Creo que quisiera saber si han considerado eso en general. Pero cuando escuché el tema de el pensamiento es una realidad no material, es lo que me pareció entender de lo que decía. Yo, hasta donde sé, físicos creyentes, jesuitas, como Teilhard de Chardin, por ejemplo, él trataba de identificar qué cosa era el pensamiento. Y el pensamiento lo dedujo como una especie de radiación. Y si es una especie de radiación emitida por el cuerpo, por el cerebro, tiene que estar en algún sitio. Tiene que acomodarse por su género y por su categoría en algún lugar. Y en esa línea iban sus investigaciones. Es decir, era algo material, no era una realidad inmaterial. Poniendo los términos. Quisiera saber si han considerado esos dos elementos. Ok, paso a responder. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo a la señorita que me ha preguntado. ¿Por qué? Dado que no es pertinente la interacción directa en los turnos de preguntas, pero digamos que me picaba, me da las ganas de resolver esta cuestión de infinito versus creador, una supuesta antinomia, ¿no? Y esto de la objeción de Feuerbach, al preguntarme eso me da la perfecta oportunidad. Si tuve que referir a unos libros que eran la fuente donde lo he explicado detalladamente, es porque en estos momentos no podía hacerlo, pero agradezco que me dé la oportunidad. Entonces, pues, se ha dicho, un ser infinito no puede ser creador, en primer lugar porque si no es lo otro, si Dios, por ejemplo, no es botella, no es madera, entonces ya no lo es todo. Pues bien, la solución que ha dado Santo Tomás de Aquino a esto es que el ser de Dios es trascendente, es una perfección trascendente que abarca la plenitud del ser. Tomás de Aquino, por un ejemplo, independientemente de toda la blancura de las cosas que observamos, si hubiera una blancura perfecta y contingente, tendría en sí la plenitud de la blancura, sin necesidad de combinarse con todas las demás cosas. Entonces la trascendencia de Dios soluciona rápidamente el problema. ¿Quiere algo más detallado? Lamento estar en mi libro porque acá tengo tiempo limitado. Después se dijo, un Dios no puede crear porque significa que tiene una carencia, un ser absoluto perfecto, entonces no puede crear porque eso implicaría que necesita de algo distinto a sí mismo. No, eso sería asumir que la creación es algo necesario en Dios, pero aquí estaría planteando a Dios como un ser libre que libremente elige crear, no por necesidad ontológica, sino por deseo libre. De ahí que un ser eterno creó un universo temporalmente limitado. Eso demuestra que lo hizo como un acto libre. Proyectar que si Dios hace algo es porque tiene un interés egoísta en hacerlo es simplemente antropomorfizar a Dios, ¿no? Tal vez nosotros cuando hacemos algo tenemos un interés egoísta para rellenar algo. Dios no necesariamente es el ser subsistente y puede crear, no hay ningún problema, ¿no? Pero gracias por la oportunidad de responder. Además de eso, también me permití referir al conversatorio sobre neurociencias, pero aquí digo unos alcances rápidos. Perdón, la conferencia sobre neurociencias, ¿no? Se me dijo, pues, el micro no tiene, que yo había dicho que el micro no tiene conciencia, pero los simios sí tienen conciencia de sí, entonces diría que los simios tienen espíritu. Aquí vayamos a una precisión conceptual, o sea, se me cuestiona, se me afronta por mencionar algo
que en mi conferencia sobre la neurociencia está detalladamente explicado. En esa conferencia sobre neurociencia que encuentro en YouTube, explico la tricotomía cuerpo, alma, espíritu, y lo que con la cuestión que soluciona este problema filosófico es siguiendo lo que ya decía Tomás de Aquino antes de todos estos avances científicos, que los animales tienen alma, pero no lo que se llamaría alma sensitiva, pero no propiamente espíritu, que sería lo que correspondería al alma racional. Por lo tanto, la conciencia del simio sí es una conciencia, pero se queda en el nivel sensitivo de lo que se puede ver y tocar. No pasa a una trascendencia racional o propiamente concebirse con una autoconciencia biográfica, no biológica, sino biográfica. Entonces, la diferencia entre alma y espíritu, que está más explicada en esa conferencia, creo que resuelve el problema. Pasando a la segunda cuestión, bueno, ya me había preguntado lo mismo en mi debate contra Luis Arbaiza sobre el tema de la carga de la prueba, ¿no? O sea, se me acusa implícitamente pues de caer en la hipótesis de Dios de los agujeros, ¿no? O sea, dado que no puedo explicar algo, por tanto lo hizo Dios. ¿Realmente creen que caigo en esa hipótesis? Si para ser consistentes, si creen que caigo en la hipótesis del Dios de los agujeros, tendrían que pensar que cada vez que yo veo un video del canal de Droga Oxan sobre cuestiones paranormales, apenas veo que no se puede explicar una cuestión paranormal, digo, ahí está Dios. ¿Se imaginan a mí viendo programas de cuestiones paranormales o de cosas raras y a cada instante que algo no se explica, ahí está Dios? No, no es así. Si yo infiero a Dios en estos casos es porque tengo razones filosóficas específicas. Veamos el argumento cosmológico brevemente. En el argumento cosmológico planteo que todo el conjunto de la materia, la energía, el tiempo y el espacio comienzan a existir. Dado que de la nada sale, tiene que haber alguna instancia, un ser precedente que origine todo esto. Pues bien, este ser no puede estar en el tiempo ni ser temporal porque recién se inicia todo el tiempo. Tampoco puede ser espacial porque lo que se va a iniciar es todo el espacio. Tampoco puede ser material ni energético porque lo que va a iniciar es toda la materia y energía. Por lo tanto, este ser ontológicamente precedente tiene que ser aespacial, inmaterial, atemporal, etc. Además de eso, tiene que tener capacidad creadora y una capacidad tremenda para sacar algo de la nada. Se corresponde perfectamente con el concepto de Dios. Así que, si estoy infiriendo a Dios, no es porque simplemente, no sé el origen del universo, Dios. No. Estoy haciendo conexiones filosóficas específicas. Lo que hay que hacer es refutar esas conexiones filosóficas, no pretender que no existieran. Estoy abierto a que me las refuten, pero no se diga como que no estoy haciendo la conexión filosófica. Respecto al argumento teleológico, si vemos un orden específico en la materia que no se puede ordenar a sí misma porque no tiene intelecto ni voluntad para concebir su orden ni para desearlo, se requiere un ser precedente que tenga el intelecto para ordenar las cosas y la voluntad de hacerlo. Esa cuadra con las características de un ser personal que no puede ser material porque la materia es la implicada en ese orden. Por lo tanto, teníamos un ser personal trascendente con intelecto y voluntad inmaterial. Se corresponde perfectamente con el concepto de Dios. Entonces hay un análisis filosófico de conexión. No es una pura hipótesis de Dios de los vacíos. Luego se me dice, ¿por qué no tomas en cuenta otras tradiciones filosóficas sobre la concepción de Dios? Por ejemplo, la tradición del hinduismo, pues, que dice que hay un brahman que tiene un sueño y se va despertando en infinitos ciclos, que el universo se crea y se destruye, se crea y se destruye. Ok, lo podemos analizar, pero es físicamente inviable este conversatorio sobre física. ¿Por qué? Porque a medida que hay infinitos ciclos de universos creándose y destruyéndose, aumenta la entropía. Pero hoy en día no estamos en el equilibrio termodinámico y por lo tanto esos ciclos no pueden ser eternos, así que la concepción hindú de Dios al menos sí estaría refutada por esto. Lo que queda en pie es el teísmo clásico que yo sostengo. Gracias. Esto va dirigido para Dante Urbina. ¿Podría antes de esto hablar un poco sobre la necesidad? Una vez creo que lo escuché mencionar sobre que no veo cómo es necesario tal cosa si no tengo espíritu. Eso era un punto. Lo siguiente es la siguiente pregunta que sí más me acuerdo ahorita. Tenía varias, se me fueron, perdón. Es sobre la del diseño. ¿Cómo es que usted menciona de que un diseño establecido o ese que puede, de que nada más pasa de una posibilidad de 10 a la tanto, no es un argumento meramente apreciativo, perdón, de parte de usted, porque también se puede dar distintos tipos de realidades, supongo, y que también tienen la misma tendencia que aparezcan, o supongo que tienen una tendencia infinita, o sea, de una probabilidad infinita de casos que se pueda dar esa. Así que nada más reducir a que hay una cierta probabilidad de que se dé una realidad donde el desenlace sea que tenga vida. Ya, bueno, cortamente entendido ya. Muy bien. Es el turno de Juan. Para Dante Urbina, asumiendo que un materialista decide aceptar la idea de Dios, ¿por qué tiene que aceptar la única idea que existe en el mundo? Es el Dios cristiano, judeo o árabe, al cual hay que adorar
que tiene conceptos humanos, tiene propiedades humanas, hay que adorar, hay que portarse bien, hay que seguir sus reglas. ¿Por qué viene por qué tiene que seguirse en ese campo estricto, ¿no? Digamos, o es que el ser humano ha creado a Dios, o sea, porque todo esto es humano. O sea, una vez que aceptamos a Dios, tenemos que conocer que este es el Dios judeo-cristiano árabe. De ese se está hablando, nada más, de ese único Dios que tiene sus reglas, tiene sus normas, hay que portarse bien, si te portas mal te vas al infierno, o algo así, ¿no? Hay un castigo, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de don Urbina? Sí, por favor, se les hace nuevamente acotación de que las preguntas tienen que ser muy relacionadas al tema, ¿está bien? Más adelante se va a detallar y hacer más conferencias, más conversatorios, hasta incluso debates, y van a poder hacerse otro tipo de preguntas. Y por último, José, lo más breve posible. Una cuestión completa. Escuché al profesor Santi Urbina hablar sobre la entropía y que esta a su vez es entendida como el grado de desorden en el universo. ¿Y qué pasa con el hombre? Cuando se dice que el hombre es una estructura altamente organizada. Es decir, existe una negación, una contradicción. Es mi pregunta concreta. Muchas gracias. Gracias. Santi Urbina va a terminar con las intervenciones, por favor. Ya, bien, la primera parte de tu pregunta, discúlpame, no la entendí bien y si vuelvo a preguntar, perdemos tiempo limitado, ¿no? Se me cuestionó esta cuestión de no sería una apreciación subjetiva esto de 10 a la 10 a la 123 contra una posibilidad pues de universo finamente ajustado tal como lo tenemos. Es una apreciación subjetiva, se me dijo porque no se piensa en distintas realidades. A ver, sí se piensa en distintas realidades, precisamente porque se piensa en distintas realidades es que se saca esa probabilidad. Lo que hacen los físicos es modelar computacionalmente universos posibles con ciertos parámetros o manteniendo ciertas constantes o ciertas leyes, haciendo variar ciertas cosas. Y en el caso de Penrose, haciendo un análisis de la entropía he llegado a esto. No es que a mí se me ocurrió subjetivamente antes de entrar, voy a decir 10 a la 10 a la 123. Es un cálculo que hizo el astrofísico Roger Perón, lo pueden revisar en su libro La Nueva Mente del Emperador. Él lo ha reiterado en su libro Camino hacia la Realidad y lo ha reiterado por segunda vez en su libro Los Ciclos del Tiempo, creo que se llama, que es del 2011. O sea, es un cálculo interesante, ¿no? Luego, se me dice, ¿por qué ceñirnos al Dios cristiano monoteísta? Como dije, iba a tratar un teísmo filosófico general. Ahora, es curioso que la concepción que se ha tenido desde el Dios cristiano cuadre con estas características filosóficas que he mencionado generales y que se justifica, y que por ejemplo la concepción hindú no cuadre. Creo que eso abona a la racionalidad de la creencia cristiana en Dios. Sin embargo, se me han mencionado temas pues como que Dios nos pide ciertos preceptos morales, que le adoremos y todo un conjunto ya de cuestiones específicas que escapan al tema de este debate, pero sí tengo argumentos para justificar el particularismo cristiano. Sin embargo, no es parte de lo que voy a defender hoy día. Si alguien quiere ver mis argumentos a favor del cristianismo, lo remito a mi video Cristianismo versus Islam, ¿cuál es la religión verdadera? Un debate que sostuve en las facultades sociales. Luego se dice pues que el ser humano ha creado a Dios, pero el punto es que si no existe Dios y solo somos materia, ¿por qué necesidad de esa idea? O sea, ¿por qué no quedarnos en el mero mundo material de las interacciones biológicas y listo? Para que la evolución funcione, simplemente requiere de la reproducción y conservación de los seres. La idea de Dios a nivel metafísico y estas preguntas existenciales no abona directamente a esto. Así que el solo hecho de que el hombre puede imaginar coherentemente una idea de Dios es para mí en cierto modo muestra de que Dios existe. Podría desarrollarlo más, pero el tiempo es limitado. Sobre lo que mencionó también el joven, cuestiones físicas, fue muy interesante, ¿no? Básicamente mencionarle que el teorema Borde-Guth-Vilenkin, que plantea un inicio absoluto de diferentes modelos de universo, es un teorema general e independiente de las descripciones cuánticas del tiempo del Planck, es decir, los 10 a la menos 33 primeros segundos de vida del universo, y por lo tanto es un teorema súper general que implicaría un inicio, ¿no? Así que creo que sí se valían las inferencias, independientemente de si no tenemos una comprensión total de la gravedad cuántica y esos primeros segundos del universo, o todos estos procesos de rangos y cómo se estructuran varias de las cosas que has mencionado, ¿no? Luego voy a la cuestión de la entropía. Correcto, la entropía es un grado de desorden, pero no cualquier grado de desorden, sino un grado de desorden energético. Es que no puedo entrar en muchos detalles, pero pareciera que el que yo diga que el hombre es un ser ordenado, el hecho que se verifique que el hombre es un ser ordenado, contradice la entropía. No, porque para generar ese orden que es el ser humano, se genera un desgaste energético, es decir, un incremento en la entropía. Pongo un ejemplo muy sencillo. La mamá ve un cuarto desordenado y la mamá lo ordena. ¿Eso aumenta la entropía? En términos energéticos la respuesta es sí, porque por más que la mamá esté ordenando el cuarto, al hacer eso está gastando energía y eso aumenta la entropía. Y bueno, respecto a la cuestión de que el universo es un sistema o no es un sistema,
irrelevante al menos para mi argumento cosmológico, porque se basa en que todo lo que comienza a existir tiene causa. El conjunto de lo material ha comenzado a existir, por lo tanto debe tener causa.